¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Todo está listo para que inicie el proceso electoral para el próximo julio del 2015. Habrá nuevas reglas y partidos políticos y será la primera gran prueba para la reforma electoral recientemente avalada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado. ¿Con esta legislación y el ingreso de otras opciones políticas se consolida la democracia o no? Para hablar sobre este y otros temas, como cada semana me acompañan Verónica Ortiz. Verónica, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por venir. Está también Luis Carlos Ugalde. Javier. ¿Cómo te va, Luis Carlos? Y Pepe Ureña. Buenas noches. Bienvenidos, buenas noches. Y antes de iniciar el análisis sobre el registro y los 3 nuevos partidos políticos y el proceso electoral en general, vamos a ver la siguiente nota que le hemos preparado. Con una nueva ley y 3 partidos de reciente creación, el 7 de octubre inicia el proceso electoral 2014-2015. Por primera vez, la elección de 2015 se realizará la primera semana de junio y se elegirán diputados federales, gobernadores de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, además de diputados locales y presidentes municipales en 17 estados. Será la primera prueba para las leyes de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2013 y promulgadas por el presidente de la República el 31 de enero, y entre cuyas novedades destacan las siguientes: gobiernos de coalición, candidaturas independientes, reelección legislativa y de presidentes municipales, garantía de 50% de candidaturas para mujeres y fortalecimiento de las causas de nulidad. El pasado 9 de julio, 90 días antes del inicio del proceso electoral, venció el plazo para que los congresos locales homologaran sus legislaciones con la reforma federal. Todos los estados cumplieron con el ordenamiento. Recientemente, el Instituto Nacional Electoral aprobó el registro como partidos políticos nacionales a Movimiento Regeneración Nacional, creado por Andrés Manuel López Obrador con una postura de izquierda. Partido Encuentro Social, que postula la moral en la política y promueve el Estado laico. Y Partido Humanista, que se ofrece como impulsor de la economía social. Quiero felicitar a los miles de ciudadanos que libre y voluntariamente ejercieron sus derechos y se involucraron en la ardua tarea de construir una nueva fuerza política nacional. A estos partidos políticos se les asignó un presupuesto de 36.5 millones de pesos para el periodo agosto-diciembre, recursos que serán descontados de las prerrogativas de los partidos ya existentes. Todos están obligados a obtener el 3% del total de votos del próximo proceso electoral federal si quieren mantener el registro. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos aquí de vuelta y Verónica, vamos a, si me permites, ahora en vez de empezar como siempre lo hacemos contigo, vamos a empezar con Luis Carlos. Bueno, sobre todo aprovechando tu experiencia como presidente del Instituto Federal Electoral que fuiste, me parece que es un tema muy apropiado para que comencemos contigo, Luis Carlos. Estos partidos políticos, ¿quiénes son? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Contribuyen o no al fortalecimiento de la democracia? Son los que la ley establece. La ley establece requisitos y los 3 partidos los cumplieron. A mí me sorprende que 3 partidos hayan cumplido los requisitos porque es bastante complicado crear un partido político. Lo que ha ocurrido en México, de hecho, en los últimos 10 años, es que los que están en la fiesta han venido subiendo la edad para ingresar a la fiesta y han puesto más barreras y más requisitos y sin que esto necesariamente mejore la calidad de los partidos. Entonces, a pesar de eso, hay 3 partidos. La pregunta es ¿por qué? ¿Realmente hay en las calles multitudes demandando más partidos para que su voz sea escuchada? ¿Realmente estos 3 nuevos partidos tienen un perfil ideológico tan interesante, novedoso, vanguardista, que salen 3 partidos? Yo no creo. Yo creo que en realidad de los 3 es probable que Morena sí tiene un perfil claro, un perfil muy conservador, un perfil que es muy atractivo para un segmento de la población y qué bueno que exista. De los otros 2, al menos leyendo su plataforma, leyendo sus documentos, dicen cosas que dice el PRI, que dice el PAN, que dice el PRD. Promover la equidad, mejorar la educación, tener una mejor democracia, cosas que incluso están en la Constitución. Entonces, su lectura no veo que haya algo diferente de estos 2 partidos que no son Morena. De hecho, también Morena propone cosas bastante genéricas o bastante cotidianas o bastante comunes. No hay nada en su ideario que digas, ah, claro, esta es la piedra filosofal. No hay absolutamente nada. Lo que distingue a Morena es un poco su conservadurismo, el perfil de su líder político, López Obrador, y la percepción pública de que son un partido más radical que el PRD. Bueno, el PRD no es radical, más bien es un partido que se va a ubicar siendo muy conservador como partido político a la izquierda del PRD, teóricamente. Entonces yo te diría,
los partidos cumplieron las reglas. Lo que hay que discutir es realmente si las reglas son las apropiadas. Ese me parece un buen punto. Verónica. Así es. Sí, ese es un punto justamente porque, como dice Luis Carlos, se han ido endureciendo las reglas de entrada. O sea, se ha hecho, me parece que lo decía José Waldemar, se ha hecho más angosta la puerta de entrada y más ancha la puerta de salida, porque ahora tienes que alcanzar un umbral que había empezado en 1.5 de la votación nacional, ahora ya vamos en 3, lo que significa que estos partidos que quizá tengan cierto arraigo a nivel regional, pues les cueste trabajo obtener este porcentaje de votos a nivel nacional, y eso estará por verse. Sin embargo, digamos, ya obtuvieron el registro, están aquí. Hay otro tema que me llama la atención, y es el nivel de abstencionismo versus esta como aparente necesidad y clamor popular porque haya todavía más opciones. Y la tercera, que son opciones no muy diferenciadas, como dice Luis Carlos. Hay un tema adicional en esto de la evaluación de si se cumplen. Hay requisitos muy objetivos de asambleas que se tienen que llevar a cabo, número de firmas y demás, que eso las acreditan ante el nuevo Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, también me entró un poco la duda, porque además de López Obrador, que es, digamos, quien está detrás de Morena, la verdad es que las gentes que están detrás de este partido humanista o el Partido Encuentro Social más bien son desconocidas para la mayoría de la población, y hay algunos que tienen, digamos, no solo militancia política, sino que pertenecen a asociaciones religiosas y que como en tal carácter estaban, digamos, participando en los partidos políticos. Yo no sé si esto, digamos, abone un poquito a la confusión de qué sean las causas que persiguen, porque parecerían ser como organizaciones de la sociedad civil con fines muy genéricos y, digo, válidos, pero que no necesariamente tuvieran una cabida en el espectro del abanico político, ¿no? Sí, y desde luego, en términos ideológicos, cada partido político representa un proyecto alternativo de poder. Habría que ver si, en el sentido ideológico, en efecto, lo están cumpliendo. Y me recordaste el dato del abstencionismo en Coahuila, de las elecciones que acaban de pasar. Si bien es cierto que el PRI ganó los 16 distritos locales, el abstencionismo fue del 60%, ¿no? Entonces también ahí hay que poner atención en esa cuestión. Pepe, sí, por favor. Bueno, han cumplido con el requisito de ley, pero falta la prueba de las urnas, que realmente va a ser la primera que van a tener válida para saber si existen, si valen la pena o no. Me da la impresión de que estamos ante escenarios como los de otros organismos, como el PPS, el PAN, que vienen, cuando perdieron el apoyo público, pues se cayeron. Otros como el PDM, el Partido de la Sociedad Nacionalista, que fueron un fraude. Todo esto lo vamos a ver hasta entonces. El asunto es que en tanto vamos a las elecciones, ya les estamos pagando, ya nos están costando, ya estamos dándole un trámite que no sé si lo merezcan. Pues mira, yo creo que esto tiene que ver con este estudio también muy interesante que presentó el Instituto Nacional Electoral. Todavía era IFE, cuando se levantó el estudio con el Colegio de México sobre la percepción ciudadana que tienen sus instituciones y la democracia. Y fue muy preocupante observar el desprestigio de la política. Entonces, la política como profesión. Y entonces todo esto vinculado a los partidos políticos, pues evidentemente nos coloca en esta reflexión crítica que tú haces, ¿no? Sí, y estamos viendo también el caso de un partido que estuvo en el poder federal hasta el 2012. Tenía problemas de registro, estaba en riesgo de perder, por falta de militantes, perder el registro. O sea, de ese nivel está la militancia política en este país. ¿De qué partido hablas? El PAN. Ah, del PAN, es cierto. Sí. Que cuando hicieron los cruces de los militantes, ¿no? De hecho, ahí sorprende porque cuando depuraron el padrón, que se redujo sustancialmente el padrón de militantes de Acción Nacional, si ahora comparamos los datos, me parece que quedaron como militantes por encima de 200,000, ¿no? Miembros activos, militantes con credencial del PAN. Y hay datos en la información que se presenta de estos tres nuevos partidos que hablan de casi el doble, ¿no? de militancias, ¿no? Cerca de 400,000 o más de 400,000 para Morena, 300,000 para el Partido de Encuentro Social, el Frente Humanista tendría 270. O sea, estamos hablando de un número de militantes que se están registrando que incluso supera de un partido, de los partidos tradicionales, ¿no? Así es. Muy bien, pues vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos con Luis Carlos Ugalde.
Muy bien, estamos aquí de vuelta para analizar el tema del ingreso de nuevos partidos políticos a las disputas por el proceso electoral que se avecina. Y bueno, Luis Carlos, ahora para comenzar este segundo bloque, pues el tema del financiamiento, que siempre es tan sensible, ya lo apuntaba Pepe en la última parte de su anterior intervención. ¿Cómo podemos abordar este tema de cuánto se les da, por qué se les da, sirve o no sirve, en qué se traduce ese Yo creo que ese es el problema real. A mí me parece que los requisitos para aumentar los obstáculos para formar partidos es una ruta equivocada. Yo soy de quienes piensan que quien quiera, tú, Javier, ¿quieres un partido? Fírmale. Verónica, Pepe, de hecho, en muchos países del mundo basta con que 10 personas firmen un acta notarial para formar un partido. El tema es que no les das dinero. Claro. El problema del incentivo perverso en México, creo, es que les das un cheque por delante. Entonces, antes de que tú compitas en una elección, hoy te dan 80 o 100 millones de pesos antes de que llegues a la elección de 2015. Bueno, entonces, les van a empezar a dar 30 millones ya. Bueno, de aquí a diciembre, y luego les van a dar un tanto, 30, eso más 30%. Entonces, ¿qué empresa en México genera un rédito de 90 millones el primer año de operación, aún sin haber fabricado un foco o un chocolate o un automóvil? Nadie. Ese es el problema. Entonces yo creo que todos que quieran hacer partidos, que los hagan, que compitan en una elección con recursos propios, claro, y que solo aquellos que hayan repasado el 3% de la votación se les reembolse hasta el 70 o 80%. Pero aquí es al revés, tienes partido, te van 100 millones y si pierdes el registro te vas a tu casa, pero oye, pues te vas a tu casa, ¿no?, después de haber gastado 100 millones. Sí, son 100 millones que se gastan en campañas, pero también otra parte de ese dinero se puede gastar en otras cosas. Ese es el problema fundamental y entonces no está funcionando el sistema. Yo creo que hay que cambiar la lógica del financiamiento. Sí, además esta lógica de que también de que los partidos que más dinero obtienen, que más votos reciben en las urnas, más dinero reciben, pues eso está perpetuando las mayorías de manera sistemática. Ahora, ¿no? Otros países del mundo, pues cada quien que quiera un partido lo hace, pero lo fondea de forma privada. Claro, en México hay una perversión retórica de que el financiamiento privado es malo porque convertiría a México en una plutocracia. Pero también lo que está ocurriendo con el financiamiento puramente público es que está generando mucha corrupción y oportunismo. Entonces, tenemos que colocarlos en un punto intermedio en donde, si tú quieres entrar al mercado de los partidos, fondéate. Si realmente eres tan representativo de la sociedad, haz boteo, genera recursos y arriesga tu capital político y económico. Y una vez que esto entres a la puerta de la representatividad porque obtuviste votos, entonces el Estado empieza a contribuir a la causa y te fondea parte de los gastos. Esa es mi opinión. Y gracias, Luis Carlos. Sí, Verónica, sobre este mismo tema del financiamiento. Sí, claro. A mí me parece también que otro de los temas es, si bien se está diciendo ahora que este ingreso de los nuevos partidos no significa que se vaya a ampliar la bolsa de recursos, sino que de la bolsa que se tenía prevista para los 7 que había, ahora esa nos tiene que rendir para los 10, ¿no? Y digamos, hay las reglas de qué se les da en proporción de votos, que se les da de manera pareja. Lo que sí me llama mucho la atención es que uno de los objetivos de la reforma político-electoral, que como bien señalabas, ahora va a ser su primera prueba, era abaratar el costo de las elecciones porque ya es escandaloso el dinero que se está empleando. Y si bien, digo nuevamente, esta bolsa en concreto no se va a ampliar, lo que sí va a costar, creo que 1.300 millones de pesos más, y tú me corriges, Luis Carlos, aproximadamente es el proceso electoral y las elecciones del próximo junio de 2015, lo cual sí me parece escandaloso, porque entonces uno de los objetivos de la reforma no se está, deja tú alcanzando o cumpliendo, sino que fue totalmente nugatorio, ¿no? Entonces, si no con cargo a estos nuevos partidos, sí con cargo a todo el incremento del costo del proceso, ¿no? Por supuesto. Y sobre este mismo tema, Pepe, del financiamiento, que ya lo han apuntado Verónica y Luis Carlos, siempre es muy polémico, ¿no? Para la clase media, ¿y qué están haciendo con mis impuestos? ¿No? Se lo están gastando en propaganda, en diputados que no van, etcétera, ¿no? Claro. Sí, esto comenzó cuando el COFIPE comenzó en el sexenio 88-94. Había muchos reclamos de inequidad y el gobierno de aquel tiempo, queriendo congraciarse con la izquierda, le concedió primero el COFIPE una serie de reglas, la creación del IFE, algunos instrumentos electorales. Y ahí salió el financiamiento. Hablaban mucho de inequidad, de que el PRI era un partido que vivía del presupuesto público, de que no había ingreso
ingresos claros. Se habló de una reunión, ¿se acuerdan?, en la casa de Ortiz Mena, donde hay una extraordinaria hacienda, donde había financiamiento del gran capital, $25 millones cada uno. Entonces, todo eso originó que dijeron, vamos a transparentar el uso de los recursos públicos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo sacamos del presupuesto, del erario de todos. Bueno, entonces así comenzó y ya llegaba una perversión donde ya se hacen partidos para ganar, para tener dinero. Justo lo que mencionaba Luis Carlos, ya es una empresa, los partidos son empresas más redituables y sin riesgo ni inversión, como sí lo son las empresas privadas. Sí, claro, por supuesto. Y aquí hay un tema muy interesante sobre el financiamiento también, yo diría en general, si me permiten, que es, yo creo que una democracia no es cara o barata en función de cuánto dinero se le invierte, sino qué certeza otorga una vez pasados los procesos electorales. Es decir, una democracia como la mexicana, donde los propios actores fundamentalmente se dedican a impugnar los resultados que ellos mismos avalaron con las reglas previamente discutidas, bueno, pues entramos en un proceso de desestabilización del propio proceso electoral. Entonces, ¿es caro o barato? Bueno, en función de qué tanta certeza dé en términos de los resultados. Este punto que dices es muy importante y lo planteas de una manera muy clara, nítida. Lo importante no es lo importante es cuánto dinero metes, sino qué resultados obtienes. Claro. Y yo creo que si la inversión en partidos o el financiamiento de los partidos generara partidos nuevos, progresistas, vanguardistas a nivel ideológico, que hacen bien a la población, la gente estaría feliz. Pero lo que ocurre es que más dinero significa menos calidad. ¿Y por qué? Por algo que tú has enseñado muchos años en la universidad. El exceso de dinero a los partidos los burocratiza. Y cuando tú burocratizas una organización que tiene que ser de liderazgos comunitarios, voluntarios, creativos, el dinero justamente paraliza la innovación y la creatividad en la política, en las burocracias. Entonces los partidos acaban siendo pirámides de burocracias que se alimentan de presupuesto, de chambas, y esto mata a los partidos. Yo creo que en México ha generado oportunismo. Entre más dinero, más oportunismo, menos innovación, menos creatividad, y eso yo creo que es lo que pasa. Bueno, no sé si una bajísima representatividad, ¿no? Que lo vemos en lo que mencionabas de la crisis de los partidos, un distanciamiento absoluto de la gente respecto de las clases políticas, que justamente las ves como que viven a costa y expensas de los dineros, ¿no?, públicos, y que rinden muy poco servicio a la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a cerrar este bloque con Pepe Ureña. Y traición interna a sus declaraciones internas, ¿no? Por ejemplo, se está hablando en el caso del partido de López Obrador que no va a haber salarios, que no le van a pagar a su gente. Eso, sí, lo declaró Martí Batres. Sin embargo, ¿de dónde salió el dinero con el que hicieron tantas asambleas, tantos eventos? El INE no lo ha clarificado todavía, no está la información precisa. Esa es una. La otra, hablan de democracia interna, que también atañe a esto. Pues ya el caudillo de Morena anda designando, tú vas para tal parte, tú para tal elección, tú en tal posición. ¿En dónde está la asamblea, la decisión de la militancia para postular candidatos? Sí, los tres sectores, falange, falangina y falangeta. Así es. Entonces, no se ve un cambio en la política. Así es. Muy bien, pues vamos a nuestro siguiente bloque y regresamos a analizar el tema de la reforma político-electoral. Gracias. Bueno, estamos aquí de regreso y mientras estábamos en el corte, pues yo me quedé sin decir algo sobre el tema del financiamiento. Yo creo que lo que habría que hacer en un futuro pues es eliminar del 100% el presupuesto público para los partidos políticos. Pero bueno, ya lo dije y eso era lo único que me quedaba. Me quedaba por apuntar. La idea es revolucionaria. Vamos a continuar, Luis Carlos. Bueno, ¿y tu balance? ¿Cómo ves al INE fortalecido? ¿Cómo sale de esta gran reforma? Porque hasta el cambio de denominación no es algo menor, es decir, Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional Electoral, la desaparición de los institutos estatales electorales, la concentración de la designación, en fin, varios temas que quedan ahí pendientes. Más o menos, ¿cómo ves tú desde tu perspectiva? Pues a mí me parece una muy mala reforma electoral y yo creo que no es un problema del INE, el INE simplemente es resultado de la reforma. Sí, no, yo creo que los consejeros harán un esfuerzo por hacer las cosas bien. El problema es cuando te van a administrar algo mal hecho, pues por bien que lo hagas, o sea, es más, si lo haces muy bien, peor para la realidad.
Entonces, yo creo que es una muy mala reforma. Yo creo que va a tener un problema de implementación en 2015. Yo creo que no resuelve cosas de fondo. Pero volviendo al tema de los tres partidos, Sí, ¿cómo les va a ir en el 2015? Yo creo que Morena va a sobrevivir y yo creo que le va a quitar votos al Partido del Trabajo y a Movimiento Ciudadano, quienes yo creo están en riesgo de perder el registro. ¿Al PRD, no? Al PRD le puede quitar y también le va a quitar. Yo creo que Morena puede ubicarse en una franja del 6 al 9% de la votación nacional, lo cual es probable, no lo sé, pero el bastión que tiene en el DF en algunas delegaciones es enorme. Pero también el PRD va a competir en Michoacán con cierto éxito, va a competir en Guerrero con éxito y eso le va a ayudar al PRD. No sé cuál sea el balance, pero yo creo que si Morena puede tener un éxito del 5 o más % de la votación, que para un partido la primera vez que compite es bastante. Y para los otros dos, que no sé bien quiénes son, yo creo que el riesgo de que no sobrevivan es bastante alto, de tal forma que podemos acabar el próximo año con 7 partidos o 6 partidos. Es decir, que desaparezca Encuentro Social, Humanista. el Partido Humanista, el PT y Movimiento Ciudadano. A ver, PANAL no lo ves en esa lógica. Yo creo que el PANAL tiene una fuerza política propia, corporativa, sindical, que le hace que pueda mantener el 3% de la votación. Y además ese partido se puede hacer alianza, a diferencia de los 3 nuevos que por ley no pueden hacer alianzas en su primera Así es. cita electoral. Tienen Verónica. para checar su peso Saca tu específico, bolita de cristal. exactamente. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Carlos. Es pronto para saber, digamos, en qué porcentaje, pero estaba yo revisando y una de las encuestas que hizo una medición, digamos, con todas las salvedades, pero incluyendo la opción de Morena, es la encuesta GEAISA que se presentó hace un par de semanas y aparece con un 3% de preferencia, o sea, de identificación por partido Morena, a costa precisamente pues del PT y de Movimiento Ciudadano. Entonces, si esto estamos hablando un año antes Como de que saque, empiecen muy todas bueno, las candidatas, exactamente, como dato de saque, pues parece muy bueno y por lo cual no dudaría que alcanzara un poco este umbral que menciona Luis Carlos, quizá de 5 o 6%, y sin duda poniendo en riesgo muy serio al PT, a Movimiento Ciudadano y al propio PRD, porque de por sí que viene en un nivel de identificación, digamos, a la baja hacia sus registros, digamos, históricos y sin duda le va a pegar el factor Morena, ¿no? Todavía más. Sí, yo me imagino que muchos militantes del PRD al momento de no obtener sus candidaturas dirían, bueno, pues me voy a Morena y con sus grupos. ¿No? O sea, sí me imagino escenarios en varios distritos y estados de la República. Pepe. Bueno, ya comenzó esa pelea, ¿eh? Sí, Ya en este momento... Primicia. Venga. Ya en este momento René Bejarano fue el distanciamiento con Andrés Manuel. Es un distanciamiento real porque se ha llevado a gente, entre otros, la que ya fue delegada a otras personas, quien ya fue delegada en Iztapalapa y que va a ser candidata de López Obrador. Fue Clara Brugada la que sustituyó a Juanito, el famoso Juanito. O sea, eso se va a dar. Ahora, la criba, pues yo creo que sí, ojalá desaparezcan todos los que pronostica Luis Carlos. Ay, ¿por qué ese deseo, Pepe? Porque realmente yo pregunto que... O vaticinio más que deseo, No, sí, lo entiendo, no, más analítico. No, o sea, es que ¿qué representan? A ver, si tú tienes un partido, que está también en el otro lado, no nada más en el lado de la izquierda, si tienes un partido que se cuelga de la imagen de un caudillo, como es el caso del PT, ¿qué razón de ser tiene? ¿Sí? En este momento va a perder votos porque no va a tener a López Obrador como candidato. López Obrador garantiza la permanencia de Morena, según los pronósticos, y está bien, es una gente que presenta por lo menos un discurso inalterable desde su origen. Entonces, bueno, él ahí le representa, pero los demás no aportan mayor cosa. Tú ves a Movimiento Ciudadano donde se están pasando, y el Partido del Trabajo, están pasando diputados para mantener la bancada y de esa forma acceder las prerrogativas. En el caso del INE, a las prerrogativas, en el caso de las cámaras, a las partidas internas. Entonces, no tiene sentido mantener esos partidos. También se da del otro lado, está el caso del Partido Verde, que ya está colgado del PRI, no tiene... El PANAL también. El PANAL, que es el mismo caso. Aunque en el caso del PANAL está por verse si se distancia un poco del magisterio, porque en este momento está dando una pelea de la gente que se distanció de Elba Ester, ya no está tan cerca de Elba Ester,
¿sí? Sí, Entonces, ahora, pero está la burocracia del CENTE que quiere llevarse al partido y quieren destituir al actual líder, a Luis Castro. Entonces, pues está por verse esos reacomodos y a ver cuál es el destino Porque del ya fueron PANAL. en alianza el PRI y el PANAL en Nayarit, ¿no? En las elecciones pasadas, ¿no? En los municipios. No sé si en Coahuila les haya dado tanto resultado, pero en Nayarit sí fue notable la alianza, ¿no? Sí, ya fueron alianza a pesar de que 3 años antes fueron enfrentados. Fue el gran problema. Yo recuerdo que después de la elección fue Roberto Sandoval a visitar a Elvester y Elvester lo felicitó porque dijo que es usted un líder. Me da gusto que haya ganado la elección. Le dijo, ¿cómo no va a dar gusto, maestra? Fíjese usted, hace 3 años ganamos con 30,000 votos y estaba el PRI, el PANAL, el gobernador saliente, el candidato del PRI. Y ahora yo gané con 60,000 votos, el doble, y estaba contra usted, contra el PRI, contra el gobernador, contra todos ustedes, y por eso estoy contento y le reconozco su elogio. Muy bien, bueno, estamos entrando a la recta final del programa. Si quisieran tocar alguno de los... Hay muchos temas que se quedaron en la mesa, las coaliciones, la reelección consecutiva, las cuotas de género, los nuevos organismos electorales locales. ¿Alguna reflexión breve? Pues yo creo que la gente en México está enojada con los partidos, así es en todo el mundo, no es una novedad, pero yo creo que en México en los últimos años se ha agudizado. Entonces, cuando la gente escucha nuevos partidos, dice, no quiero saber nada de eso. Y el tema es, la puerta debe estar siempre abierta a la posibilidad de que entren nuevos participantes y abierta para que los que están adentro, que no deben estar, salgan. Esta rotación yo creo que es saludable siempre y cuando mantengas un sistema de 3 o 4 partidos sólido, permanente, que tenemos en México. Sí, claro. La pregunta es cómo los que entran, los nuevos 3, realmente contribuyen. Yo, si la experiencia histórica es buena consejera, Morena contribuirá a un debate, pero los otros 2 seguramente no añadirán, es probable. Oye, nos quedan 2 minutos, 1 minuto y 1 minuto. Así es, bueno, pues estaremos aproximadamente. Sí, ¿no? Está muy bien. Hay que ser breves y concisos, ¿no? Ver justamente la prueba de fuego de esta reforma política electoral a la que tanto se le apostó. Yo tengo mis dudas, yo comparto el desánimo de Luis Carlos. A mí me parece una mala reforma y me parece una mala apuesta de haber cifrado como máximo objetivo lo que hizo, por ejemplo, el Partido Acción Nacional de, digamos, intercambiar esta reforma por reformas económicas. Sí, digamos, eso es válido hacer esas negociaciones. Sí, sí, claro. Lo que tengo mis dudas es que esta reforma lo haya valido y me parece que eso lo vamos a ver. Me parece que el problema no era el IFE, el problema está en cómo se utilizan los recursos y sobre todo en el nivel de los estados, la falta de transparencia y rendición de cuentas. El hacer todo esto de centralizar las elecciones y modificar al IFE, me parece que fue una apuesta equivocada. Veremos cómo salen. Esperemos que lo analicemos aquí también en su momento. Pepe, sí, por favor, para concluir. Sí, en el pasado hubo un partido, un frente cardenista cuyas siglas eran tan largas que le decían mejor el ferrocarril, sí, que resultaba más. Así es. México está exactamente va en un ferrocarril. Cada elección se bajan unos y suben otros. No nada más partidos y militantes de partidos, sino en general reformas. Ya en este caso reformas electorales, que son las que las encarece algún partido porque así lo quiere para justificarse ante su militancia, justificar su actitud. Entonces, pues vamos a estar viendo una elección sin mayores cambios. No va a cambiar en el electorado ni los partidos, son la misma gente. Y en 2 años, otra reforma. ¿Cómo vendrá? Pues al capricho de los próximos actores. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Pepe. Es cierto que cada vez que hay proceso electoral, la primera reacción es después una reforma. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Este fue su programa de Mesa Cuadrada. Hasta la próxima.